Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión es un vídeo un poco diferente porque por primera vez he traído a un invitado al canal y en este caso es Edgar de los Locos de Wall Street. Bienvenido, Edgar. Hola Iván, muchas gracias por tenerme por aquí. Bueno, para todos aquellos los que no conozcáis aún a Edgar, pues bueno, que sepáis que es uno de los integrantes de Los Locos de Wall Street, que es un canal de YouTube y también están en otras redes sociales, comparten bastante contenido de valor. Y además Edgar también es asesor de un fondo de inversión y además también es uno de los profesores del nuevo curso de Los Locos de Wall Street que van a lanzar en breves. De hecho, empieza el 17 de julio, pero bueno, ya os podéis ir apuntando si estáis interesados. Y bueno, es un curso que realmente es doble y en él te enseñan pues a analizar, valorar y modelar empresas. Pinta bastante interesante, la verdad. Os voy a dejar aquí abajo toda la información del curso y también los códigos de descuento que tenéis en este caso para los seguidores del canal, que bueno, varían un poco en función de si lo vais a comprar en un plazo, en 3 plazos, 6 o 9, pero básicamente son los que tenéis aquí en pantalla, que sería GoIBAN 1P si es en un pago, GoIBAN 3P si es en 3, si es en 6 pues simplemente habría que cambiar el 3 por un 6 y en 9 pues lo mismo. Y bueno, básicamente Edgar nos va a hablar de una compañía, en este caso es GeoGroup, que es una compañía que puede que os suene, porque estuvo en la cartera de Michael Burry. De hecho, recuerdo que durante un trimestre fue su única posición en cartera, se habló bastante de todo esto. Y bueno, básicamente es un rate de prisiones, si no me equivoco, ¿verdad, Edgar? Era Era un un rey rate de de presión. prisiones. Yo es que no Exacto. conozco muy a fondo la compañía, solo la conozco así un poco por encima. Pero bueno, si quieres te doy paso y nos explicas, a ver. Sí, pues yo lo que quiero hacer con este vídeo contigo no es presentar una tesis de inversión, ¿vale? Porque Ujú. no es ese el objetivo, sino qué es lo que el inversor tiene que hacer, pues como tú dices. Ven que Michael Burry la única posición que tenía en Estados Unidos, porque lo que Sí, declara es lo claro. que tiene en Estados Unidos y lo que tiene fuera, ¿no? Sí, que los Eh, 13F no se reportan todas las posiciones que realmente pueda tener. exacto. Michael Burry, por ejemplo, es uno de los principales accionistas de SCS Group, una empresa de Gran Bretaña. Pero imagínate que llega a tu información de, ay, Michael Barr está súper Mm. optimista con esta empresa, pues cuál tiene que ser el camino que debe seguir pues un inversor y qué cosas tiene que mirar y en qué cosas se tiene que fijar y todo demás. Y además, yo comentaré un poco la historia de Geogroup porque yo invertí en Geogroup antes que se hiciera Ujú. famosa por lo de Michael Barry, ¿vale? Sí, Y porque la a tesis raíz de eso se ha hablado bastante de esta empresa. exacto. Como... Se hablaba bastante, pero lo importante pasó el año pasado. De hecho, ya ha pasado, lo importante ya ha pasado. La tesis ya en su momento se cumplió, subió hasta $12 y ya la tesis se había cumplido. Pero Sí. me parece un caso interesante de ver, bueno, me hablan de una empresa, lo escucho en un canal de YouTube, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como inversor? Y eso es lo que enseñamos en el curso, porque el curso básicamente enseñamos contabilidad y análisis, muchísima contabilidad y análisis al detalle Ujú, pero al detalle, al detalle, al detalle máximo, son 100 ujú, horas básicamente de la parte de análisis y contabilidad, son 100 horas después modelización. Pero, ¿cuál es el camino que debe seguir un inversor y que tiene que ver? ¿No? Porque ahora vamos a ver la presentación, la última presentación de GeoGroup para inversores y a partir de ahí no tenemos suficiente información. ¿Vale? Hay que ver más cosas, hay que entender qué es lo ujú. que pasó. Hay Y yo que me voy a profundizar centrar, más. exacto, yo me voy a centrar en lo que pasó y por qué fue una buena oportunidad de inversión cuando estaban cotizando a $4, por ejemplo, y Ujú, subió a 12. Yo me voy a centrar en eso, que fue en su momento fue mi tesis, que ya se ha cumplido, pero como digo, no es una tesis de inversión para ahora, sino para ujú, entender lo que pasó y la importancia de saber de contabilidad, ¿no? Entonces, ujú. si te parece, Perfecto. vamos a empezar. Pues sí, cuando quieras. Vale, pues aquí tenemos la presentación de Group del primer trimestre de 2023. ¿Vale? Imaginamos que hemos visto que Michael Barry tiene una posición en esta empresa y nos interesa. ¿Vale? De hecho, Michael Barry ya ha liquidado la mayor parte de su inversión en Group, Sí. ¿no? Porque como digo, ya se cumplió la tesis. Entonces, la primera página que nos aparece, y perdonad que tenga aquí subrayado en amarillo, porque ya me la he mirado muy bien, pues te dicen que el primer trimestre crecen las ventas hasta 608 millones, el EBITDA crece un 5% hasta 130 millones. Han generado un nuevo contrato en Oklahoma, ¿vale? Por lo que van a recibir 8,5 millones en ingresos. Ahí hay que quitarle los gastos, ¿no? Porque es un Ujú, alquiler, tienen un claro. activo que estaba parado, lo alquilan y demás. Entonces,
Y antes de nada, pues ya dices, bueno, pues están alquilando un activo en Oklahoma, eso es porque se dedican al alquiler y a la gestión de activos inmobiliarios, ¿no? Pero, y ahora adelanto yo, después veremos lo que la empresa dice sobre sí misma, pero ya os adelanto yo que, como has dicho tú, Iván, Sí, antes era un antes era REIT, un REIT, pero ahora se ha transformado un poco, ¿no? Y ya no sí, es tanto un REIT. ya no es un REIT, y ahora os voy a explicar por qué. Vamos a explicar un poco de historia, ¿vale? Porque, para que se entienda. Antes era un REIT que se dedicaba, pues, a tener en propiedad y alquilar activos de prisiones, ¿vale? Y otro tipo de activos, pero todo relacionado Relacionado pues, con el tema de las con prisiones las y tal. prisiones, con los centros de reinserción, etcétera, 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 ¿vale? ¿Por qué dejaron de ser REIT? Bueno, pues llegó Biden a gobernar y dijo, queremos anular todos los contratos a nivel federal con cárceles privadas. Entonces se le cayó una cantidad de contratos importantes. ¿Y qué Claro. pasa con un REIT? El REIT está obligado a pagar todo lo que generan en dividendos. Pero si tú pierdes contratos y todo lo que generas en dividendos, en beneficio lo tienes que repartir en dividendos, la deuda asociada a esos contratos que has perdido no tienes capacidad para repagarla. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron de ser REIT, eso les obliga a pagar impuestos. Si eres REIT no pagas impuestos porque lo Pierdes repartes esa todo. ventaja que tienes, Exacto. claro. Exacto. Entonces, cuando dejó de ser REIT, entre que iban a pagar impuestos y que hay muchos inversores que invirtieron en G Group por el dividendo, cayó muchísimo la cotización. ¿Y por qué siguió cayendo la cotización? Pues porque tenían mucha deuda, como todos los REITs tenían mucha deuda, que vencía en los próximos años, ¿vale? Eso pasó el año pasado. El año pasado se dieron cuenta de que tenemos lo que se llama un debt wall, o sea, un muro de deuda, el que no tienen liquidez para repararlo, por lo tanto tienen que refinanciarlo. ¿Y por qué cayó tanto? Porque la deuda era tan grande que el mercado intuía que no iban a poder pagarla, ¿vale? Entonces iba a quebrar. Cosa que yo invertí porque sabía que sí iban a poder refinanciar la deuda. Y después, cuando entremos en el Excel, veremos cómo se podía saber, si sabes de contabilidad y sabes de análisis, se podía saber que iban a refinanciarlo y iba a ser una buena oportunidad de inversión, ¿vale? Pero seguimos aquí con lo que nos dice la empresa. La empresa, en el segundo punto, dice, nos estamos centrando en la reducción de deuda. La deuda neta se redujo en 70 millones en el primer trimestre de 2023, ¿vale? Y el objetivo es, pues, estar por debajo de 3,5 veces el apalancamiento en 2023 y por debajo de 3 veces el apalancamiento en 2024. Entonces se están centrando en el repago de la deuda. Esto es súper importante, que repaguen deuda, ¿vale? Ahora mismo están pagando un tipo de interés medio algo por encima del 10%. Pero vamos a hacer 4 números. Dices, bueno, está cotizando, ahora creo que está cotizando por 900 millones, no sé exactamente. Ay, no he Sí, entrado por a ahí, lo mirar he la mirado cotización, ¿no? antes, 900 y pico millones. 900 millones. Y en un trimestre se han quitado 70 millones de deuda neta. Cuidado, porque aquí hay working capital y no van a hacer lo mismo los siguientes trimestres, ¿vale? Pero bueno, 70 millones en un trimestre, ¿vale? Sobre una capitalización bursátil de 900 millones. Si pagan un 10% de intereses, se van a ahorrar el 10% de 70 millones, 7 millones. 7 millones. En un trimestre. En un trimestre. No va a ser así, ¿vale? Va a ser menos, pero vamos a decir que va a ser así todos los trimestres. Si se ahorran 7 millones de intereses todos los trimestres, 7 por 4, ¿cuánto es? 28. Sí, 28 ¿verdad? millones, sí. 28 millones sobre una cotización de 900 millones. ¿Cuánto vale esa reducción de deuda? Hagamos un múltiplo, apliquemos un múltiplo conservador, 10 veces. 28 millones por 10 veces son 280 millones de valor creado sobre una capitalización de 900 millones. Entonces, repagando deuda generan muchísimo valor para el accionista, ¿vale? ¿Y qué pasa? Y ahora, claro, con la refinanciación de la deuda fue cara, ¿vale? La podemos ver también. ¿Qué pasará cuando bajen el apalancamiento por debajo de 3,5 o por debajo de 3 veces? Y además la empresa lo ha dicho. Van a refinanciar otra vez la deuda, van a bajar el coste. Y ahí, en cuanto hagan eso, se crea valor inmediatamente. Inmediatamente se crea valor con una empresa que está súper deprimida. O sea, fijaros, aquí ya Attractive Equity Valuation, ¿vale? Nos dice, la acción de G Group está cotizando a menos de 6 veces Enterprise Value EBITDA y a más de 15 veces Free Cash Flow Yield. Joder. ¿Ok? Por lo tanto, viendo esto dices, Parece una gonga. parece interesante. interesante, parece interesante. Ojo, no es todo color de rosas, ¿vale? Después hablaremos de más cosas, ¿vale? No es todo color de rosas, de hecho los próximos trimestres serán ligeramente peores. Creo que serán ligeramente peores, ¿vale? De hecho, ya os he dicho, la tesis ya se cumplió y ahora puede haber otra oportunidad de inversión que eso os lo dejo a vosotros que lo analicéis. Yo no voy a entrar ahí. Vale, evolución de ventas y de net income. ¿Vale? Pues ventas ha ido bien a pesar de que han perdido contratos. ¿Por qué?
porque estos contratos están protegidos por la inflación. Es decir, si hay inflación, se la traslada al cliente. Por lo tanto, pierden contratos, pero por otro lado, aumentan los ingresos, pues se mantienen. Y en términos de beneficio neto, pues en 2022 fue de 171 millones y para 2023 estiman que será de 115 millones. Y ahora me diréis, pero es que están bajando los beneficios netos. Entonces, no es tan buena oportunidad. Ojo, y aquí lo que pasa es que en 2022 se refinanció la deuda, se puso una deuda a más plazo, por lo tanto no tienen problemas para pagarlo, pero con un coste mayor. Y esa diferencia de beneficio neto es el aumento del coste financiero. Pero ¿qué es lo que va a pasar a medida que repaguen deuda? Ese coste financiero va a disminuir y el beneficio neto va aumentando. Entonces, si tú simplemente miras ventas, ingresos y beneficio neto, dices, pues aquí no me interesa, es una empresa que está bajando los beneficios. Claro, porque tienes que hacer un análisis más profundo, ¿no? Y en EBITDA ajustado, pues vemos que más o menos se mantiene en progreso en 500 millones. ¿Y veis cómo está bajando un poco el EBITDA ajustado que planean para 2023? Eso es porque ellos tienen un segmento que se llama Electronic Monitoring, que ha crecido mucho durante el COVID, porque en el COVID hicieron una ley que se llama Title 42, que efectivamente lo que hacía era limitar la cantidad de gente que tenían en sus centros. Entonces, en lugar de tener a la gente en sus centros, lo que les ponían era un brazalete, el típico brazalete. Esa ley de Title 42 se anuló en mayo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ya en los últimos meses, trimestres? Que Electronic Monitoring está bajando, ¿vale? Y Electronic Monitoring tiene un margen mayor, por lo tanto, por eso van a tener menos de EBITDA, básicamente, porque ahora vuelven a cambiar, o sea, se vuelve a internar a la gente gracias a que se ha quitado esta norma, pero el margen va a disminuir un poco. Un poquito. O sea, si esta empresa no necesita crecer, si simplemente con un free cash flow yield del 15%, sí, con mantenerse... Exacto, sí. Ya es suficiente, ¿no? Entonces, vamos al siguiente, Company Overview, ¿vale? Aquí ya nos explican de qué va. Bueno, fundada en 1984, el IPO, o sea, la salida a bolsa en 1994, cotiza en New York Stock Exchange desde 1996, bla, 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 18.000 empleados, ¿vale? Entonces, aquí te dicen todos los servicios que tienen. Secure Residential Care, o sea, cárceles. Non-Secure Residential Care, que es centros de reinserción. Non-Residential Services, ¿vale? Day Reporting Center, es decir, cuando tienes arresto domiciliario, pues vas allí y tal. Electronic Monitoring, ¿veis? Electronic Monitoring. También están en Estados Unidos, en Australia. En Australia han ganado recientemente un contrato de sanidad, que eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Al dejar de ser rate, tienen acceso a contratos que antes no tenían acceso. Por ejemplo, en sanidad, en Australia, si eras rate, no podías pujar por contratos de sanidad. ¿Vale? También tienen en Reino Unido y en Sudáfrica, pero Reino Unido y Sudáfrica tienen poca cosa. Vale, ¿qué es lo que tienen? Pues bueno, del segmento Secure Services, es decir, cárceles, pues tienen 44.731 camas en 36 facilities, o sea, ¿cómo se llama en español? Sitios, ¿vale? En 36 sitios. Y eso es que es owned or leased, es decir, que son de su propiedad o que están alquilados. Y después tienen 17.557 camas en 12 sitios, que es management only. ¿Eso qué significa? Que no es de su propiedad, no están alquilados, ellos simplemente cobran por gestionar, ¿vale? Después tienen Reentry Services, que ahí está Electronic Monitoring, ¿veis? Tienen 450.000 individuos que los monitorean electrónicamente, ¿vale? También aquí tienen 10.000 camas en propiedad y 234 camas en gestión, ¿vale? Y Geo International Services tienen en total 3.500 camas. Es decir, la mayoría de las cosas lo tienen en Estados Unidos, ¿vale? Más. Vamos a ver. ¿Dónde están? Aquí tenéis el mapa. ¿Y por qué es importante el mapa? A mí qué más me da dónde están. No, porque mira, la mayoría de las cosas las tienen en la frontera. ¿Y qué pasa en la frontera? Entran inmigrantes ilegales. ¿Y qué pasa con los inmigrantes ilegales? Que los internan en sus centros. Eso es lo que el Title 42 impedía. El Title 42 impedía que la gente entrara al país a pedir asilo. Desde mayo eso se ha quitado y ahora la gente, de hecho, si miráis estadísticas, yo os animo, porque es muy interesante, intelectualmente es muy interesante, os animo a que miréis las estadísticas de entradas de inmigrantes ilegales en la frontera de Estados Unidos. Desde mayo está disparado, ¿no? Y eso aumentará los ingresos de Geo Group. No sabemos cuándo, pero sabemos que lo va a hacer, ¿vale? Por eso es importante saber que tienen muchos activos en la frontera. Después en internacional, pues tienen Reino Unido, Australia, como os he dicho, y Sudáfrica solo tienen uno. Vale. ¿Qué es esto? La comparativa con sus competidores. De hecho, competidores reales, solo está CoreCivic. Después tenemos MTC, pero es muy pequeñito. El competidor más grande es CoreCivic. CoreCivic le ha pasado lo mismo que a GeoGroup. Eran un rate, dejaron de ser rate y se han centrado en repago de deuda. Con una diferencia.
CoreCivic empezó antes a desapalancarse, ¿vale? Y ahora ya está desapalancada y ahora ya CoreCivic está recomprando acciones. Está en una Entonces mejor dices, situación ya, es como que va, exacto, sí, más adelantada. exacto, no está tan barata y es porque está en una situación más Claro. adelantada. Entonces tú piensas, bueno, pues Geo Group sigue la misma dinámica, Sí, hará lo mismo. ahora lo mismo, repagas deuda cuando llegas a un nivel de deuda aceptable, se podrán a mirar con el accionista. Otra diferencia es que Geo Group es verdad que tiene más parte de sus activos, ¿vale?, en gestión, no en propiedad. Entonces, el valor de los activos de CoreCivic es mayor, porque los tiene en propiedad, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en claro, por eso CoreCivic pues cotiza más, ¿vale? También porque tiene más activos. Pero bueno, sobre los activos de Geo Group hablaremos más tarde. Al final lo que nos interesa es que tienen el 40% de la cuota de De la mercado. cuota. Y es un mercado que es muy difícil entrar y que no va a entrar competidores. Por lo tanto, entre CoreCivic y Geo Group se reparten todo. Y entre ellos luchan. De hecho, el último contrato en Oklahoma que ha ganado Geo Group se lo ha quitado a CoreCivic, ¿vale? Porque CoreCivic tenía un activo con muchas más camas que no se ocupaban. Entonces, el estado de Oklahoma ha dicho, no, pues te quito a ti el contrato, se lo doy a Geo Group, que tiene un activo más pequeño que no estaba utilizando, ¿vale? Y si no me acuerdo después, recuérdame, Iván, que hablemos Sí. de los activos que no están utilizando, que es súper interesante. Vale. Tienen ¿Vale? activos que están sin alquilar ni nada. Sin alquilar ni nada, los tienen parados. Y es Claro. súper interesante también para tenerlo en cuenta. Aquí lo que nos dice es que sus activos son difícilmente reemplazables, porque es que ya no dan permisos para hacer cárceles, eso ya ha pasado, ¿vale? Y además tienen de los activos más nuevos, 20 años de media, con una vida útil de 75 años. Es de los más nuevos, es de las empresas más nuevas, ¿no? Y tiene 2.000 millones, ¿vale?, en valor en libros de activos que producen un retorno del 13 al 15%. 2.000 millones de valor en libros. Claro, ese valor en libros hay que quitarle la deuda y hay que calcular el valor de mercado de esos activos. Y eso es lo que haremos hoy. Segment Trends. Simplemente aquí nos habla un poquito de la tendencia de los segmentos. Vamos a saltar esto. Fijaros, estadística de cómo están las fronteras, ¿vale? ¿Veis el gráfico que en marzo empezó el repunte? Entran fronteras. Pues ahora os digo que mayo y junio está muy por encima de lo que vemos. Está muy por encima, ¿vale? Y esto es entrada de ingresos para ellos. Y aquí ya te explican, exacto, aquí ya te explican el Chapter 42, ¿vale? El 11 de mayo de 2023 se quitó esta ley, ¿no? Y esto lo que les permite es tener mayor ocupación dentro de sus centros, porque el Chapter 42 es una medida de COVID, ¿vale? Ahora ya pueden tener mayor ocupación, por lo tanto van a tener más ingresos. No sabemos cuándo. Tenemos que ver trimestre a trimestre. Ya os digo que en los próximos trimestres la parte de Electronic Monitoring, como va a bajar, se va a resentir un poco el margen, pero tenemos que estar pendientes de esto, ¿no? Y aparte de eso, bueno, este es el ICE, que es uno de sus principales clientes para la persona que quiera profundizar más en la idea. Me podéis escribir que tengo una tesis que publiqué hace tiempo y cualquiera que me escriba yo se la mando. Por si queréis profundizar, ¿vale? No voy a entrar en esto porque si no es que estaríamos aquí durante muchas claro. horas. Pues interesante eso, apuntar que si os interesa esta empresa, Edgar os facilita una tesis. Sí. Exacto, la tesis ya se cumplió, lo que pasa es que como ha vuelto a caer la empresa, a lo mejor a la gente... Sí, la verdad es que lleva buena caída, ¿no? En lo que vamos de año estuve mirando y sí. Y no tiene demasiado sentido porque la empresa, te digo, va haciendo... y además es que es súper fácil modelizar, pero súper fácil. Los trimestres los puedes acertar casi al dólar de lo que van a hacer. Empresa súper sí, estable, bastante ¿no? predecible. Sí. Exacto, muy predecible. Pero bueno, los flujos de caja, los flujos de inversión de ahora entro en tecnológicas, ahora me salgo de esta y demás, es lo que hace que se mueva. Pero bueno, lo dicho. Vamos a avanzar un poquito más. Como os decía, la edad media de sus cárceles es de 20 años, ¿vale? Fijaros, esta es la edad media de las cárceles públicas. Mucho más viejas. Se van a tener que renovar, van a tener que... O sea, puede tener futuro también la empresa. Ya no solo es que sea estable, sino que también puede tener futuro. Y ahora, esto es Available Beds in Inventory. Esto es activos que, como te decía, no están utilizando. Claro, esto puede ser un catalizador, ¿no? De cara al futuro. Puede ser un catalizador o simplemente porque los usen o porque los vendan. Claro, también después, hay dos opciones. Después vamos a ver eso. En el Excel lo vamos a ver todo. Pero fijaros, casi 9.000 camas
en Secure Service Facilities y en Non-Secure Reentry Facilities casi 2.500 más. O sea, 11.500 camas redondeadas. ¿Ok? Tenemos que calcular el valor de esto o cuánto puede generar, ¿no? Vale. Finance Overview, aquí nos hablan un poquito pues, del EBITDA ajustado, no sé qué, de los ingresos. Eso lo tendríamos, eso es lo que yo recomiendo es que la gente lo vea directamente en su hoja de Excel. Te explica por segmento, o sea, por tipo de cliente, quién es su cliente, ¿vale? La diversificación, bla, 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 bla. Y aquí te hace un estudio de, pues un guidance. Esto es el guidance. Y dice, mira, G-Group va a hacer entre 105 y 125 millones de beneficio neto, que si lo comparamos con 2022 es una caída interesante, claro. Pero es que fijaros, en gastos de intereses son 214, 217 millones. Si no tuvieran deuda, el beneficio neto de G-Group sería de 300 millones. Entre 300 y 350 millones. ¿En qué se traduce eso? Cotizar a 3 veces. En algún momento, cuando se quiten la deuda, va a estar cotizando 3 veces. Sí, de ahí que le den tanta prioridad a quitarse la carga de la deuda, por supuesto. Exacto. Entonces, le sumas los impuestos, le sumas la depreciación y la amortización, y bueno, ya llegas al EBITDA ajustado, que es entre 500 y 537 millones. ¿Qué grupo más o menos tiene? Voy a hacerlo redondo, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Súper redondo. EBITDA de 500 millones, ¿ok? Ok. Capitaliza por 900, pero vamos a decir que capitaliza por 1.000, por redondear, para que sea más fácil. Sí. Más 2.000 millones de deuda, que no es así, pero por redondear, 2.000 millones. Sí, 3.000 de Enterprise Value. Exacto, 3.000 de Enterprise Value, EBITDA de 500 millones, 6 veces. ¿Vale? O sea, aparentemente barata. Pero después también tenemos que quitarle el CAPEX. ¿Cuánto CAPEX van a hacer este año? Entre 78 y 90 millones. Entonces, a mí una cosa que me gusta mucho hacer no es comparar el Enterprise Value con el EBITDA, sino con el EBITDA menos el CAPEX. Vamos a redondear de nuevo siendo conservadores. 500 millones de EBITDA, que van a ser un poco más, y 100 millones de CAPEX, que van a ser menos. 500 menos 100, 400. ¿Vale? 400 millones de EBITDA menos CAPEX. Eso sobre 3.000 millones de Enterprise Value. O sea, estos cálculos conservadores te dan a ver a qué free cash flow yield está cotizando la empresa. O sea, como te dicen ellos, a un 15%. Vale, debt reduction, bla, 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 bla. Lo que te dicen es que la reducción de deuda hará que se reduzcan los intereses en 25 millones every year. Para que se reduzcan los intereses en 25 millones cada año, si el tipo de interés es de un 10%, ¿cuánta deuda tienen que repagar al año? 250 millones. ¿No? Sí. 250 millones. Va a ser un poco menos porque en realidad pagar un poco más de tipo de interés. Pero como siempre, redondeando, 250 millones de reducción de deuda sobre una capitalización bursátil de 900 millones. O sea, la generación de valor para el accionista es terrible. Es enorme, sí. Es enorme. ¿Vale? Entonces, si cada año pagan 25 millones menos de intereses y le aplicas un múltiplo conservador de 10 veces, cada año están generando 250 millones de valor. Es una pasada, ¿vale? La verdad. Sí. Es una pasada. Si van a hacer, aquí en el guidance decimos, este año van a hacer, redondeamos, 100 millones de beneficio neto. Joder, estás hablando de 25 millones más, que es un porcentaje, fíjate. 25% de incremento de beneficios. Bueno, no sería 25% porque como los intereses te reducen impuestos, entonces en realidad el beneficio neto te va a aumentar en 25 millones por 1 menos T. Es decir, si la tasa impositiva es del 25%, pues te va a aumentar el beneficio en 20 millones. ¿Ok? 20 millones te aumenta el beneficio, van a hacer 100, pues un 20% de crecimiento. ¿Vale? Números muy redondos, pero para que la gente lo vaya entendiendo. Después, fijaos aquí abajo. Asset sales. Esto es súper importante. Después volveremos, cuando veamos el Excel, volveremos a ello. En 2022 han completado 84 millones de ventas de activos. ¿Ok? En los últimos 2 años, 154 millones. ¿Qué es lo que comentábamos antes? Y voy a volver a ello, a ver si lo encuentro rápido. Fijaros que les quedan una barbaridad de activos que no están utilizando. ¿Qué pasa si los venden? ¿Cuánto vale? Eso es lo que vamos a calcular con el Excel. Aquí, ESG, cuando veáis ESG, lo pasáis, no os va a aportar nada. Y después el apéndice que te dan más información, ¿no? Y hasta ahí el balance. Como veis, mira, el balance. Vamos a ver un poquito el balance. El balance vemos ¿dónde está Long Term Debt? Long Term Debt, 1.883 millones. ¿Vale? O sea, yo os he redondeado en 2.000, pero son 1.800, 1.900. ¿Vale? Y además, como tiene caja de 110, la deuda neta
son 1.700 en realidad. O sea, ese cálculo que os he hecho con 2.000 millones hay que hacerlo con 1.700. O sea, más barato todavía. ¿Vale? Y aquí venimos a la deuda. ¿Vale? Esto es el calendario de deuda que antes estaba en 2022 y 2023 prácticamente toda, y ahora fijaros cómo se la han llevado adelante. Y con lo que yo os decía, con un tipo de interés medio del 10,10%. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo tienen pagos de la deuda importante? En 2026 tienen 385 millones. Pero si ellos dicen que van a reducir los intereses en 25 millones al año, eso significa que van a reducir como mínimo 200 millones al año en deuda. Ya se quitan la de 2023 fácil, la de 2024 súper fácil, la de 2025 súper fácil, la de 2026 súper fácil y la de 2027, ¿qué es lo que creo que van a hacer? Reestructurarlo. Echarla para más adelante. Echarla para más adelante y con un tipo de interés menor. Entonces, cuando eso pase, que no creo que tarde mucho, ¿vale? Yo no creo que tarde mucho en reestructurar la deuda. No sé si para tirarla para adelante, por lo menos para disminuir el coste. Yo creo que si no este año, el año que viene reestructuran la deuda, es un catalizador enorme porque si imagínate que el tipo de interés que tienen al 10% les baja al 7%. Claro, es que eso se traduce en pagar muchos menos intereses. Exacto, sí, una deuda de 1.800 millones, un 3% de diferencia son casi unos 50 millones. 50 millones sobre un beneficio de 100 millones que tienen este año es un 50%. O sea, tienen ahí varias formas de simplemente la empresa quedándose constante. Ya os digo que los próximos trimestres van a reducir un poquito el margen, ¿vale? Eso va a pasar, por lo que os he dicho. Pero solo con que se mantenga constante ya crea valor por sí sola. Vale, y con esto se ha acabado la presentación y si te parece voy a dejar de presentar y ahora voy a presentar el Excel. Vale, perfecto. El Excel que yo comparto con mis alumnos. G-Group es una de las empresas que vemos con muchos ejemplos, ¿vale? Con muchos ejemplos me refiero a que, o sea, vemos muchas partes de aquí. ¿Y qué es lo que me interesa aquí? Pues mira, a mí me interesa, yo lo que hice, el estudio que hice el año pasado para ver si podían pagar la deuda, me cogí todos los activos que tienen, ¿lo veis? Todos los activos, son una barbaridad. Sí, es un trabajo de chino. Joder, vaya trabajazo, ya te digo. Joder. Exacto. Miré el valor en libros, ¿vale? Miré las camas que tenía, si están en propiedad o no están en propiedad, bla, 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 bla. Miré todo, ¿vale? Las camas que tenía, no sé qué, ¿no? El valor en libros, todo. Entonces, si vamos a mi parte de valoración, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Digo, bueno, sé cuántas camas tienen, pero ¿qué valor tienen? Pues me miré todas las transacciones pasadas que han habido en esta industria. Aquí están. ¿Vale? Los voy a marcar en verdecito para que identifiquéis bien dónde mirar. ¿Vale? Esto. Todas las transacciones por camas, por el precio que se pagó y entonces el precio por cama. Saqué la media, ¿vale? Y con eso, ya teniendo la media... Sí, sabíamos que tenían 11.000 y pico camas, creo que eran, ¿no? Lo que has dicho antes. No, pero primero lo que calculé son las camas que tienen en propiedad que están usando. Para ver el NAV vale. de la empresa, Sí. ¿vale? Estas transacciones que se han hecho en el pasado son las peores, los peores activos, ¿vale? No, o sea, hay activos buenos como el de Coresivi que vendieron a $65.000 por cama, pero los demás son malitos, ¿vale? Son malitos, pero fijaros, 84 camas, pues pagaron $16.000 por cama, ¿no? O sea, cuanto más grande, más pago. Entonces, cogiendo esto como un número conservador de un caso pesimista, serían $40.272 por cama. Si tienen 54.000 camas, eso es un valor de mercado de 2.190 millones. ¿Ok? Si entonces la deuda era de 2.000 millones, digo, es que los suministradores de la deuda lo que van a decir es, dame una deuda secure con tus activos, porque sé que valen eso. Pero eso es lo que valen en un escenario muy conservador. En el mid case es coger el valor de los activos más comparables, como este, ¿vale? El de Core Civic y el McRae, que vendieron por 65.000, pues yo calculo 60.000, ¿vale? El caso medio. En ese caso, los activos que están en funcionamiento, ojo, los que están en funcionamiento, los que tienen propiedad, vamos, 3.200 millones. Vale, y el caso optimista, que son 80.000, este es un valor conservador de reemplazo. Es decir, si yo tuviera que construir la cárcel de nuevo, ¿cuánto costaría? Y más o menos se llega a unos $80.000 por cama, ¿vale? Entonces, serían 4.300 millones de valor. En ese momento, la empresa tenía una deuda financiera neta de 2.340. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Pues bueno, en el caso medio, la deuda representa el 70% del valor de los activos. Por lo tanto, van a refinanciar. Esa era mi jugada cuando estaba cotizando a $4 o $5. Van a refinanciar porque tienen suficientes activos. ¿Ok?
Perfecto. Y ahora, ya de cara a la tesis, vamos a ver los idle facilities. Lo voy a marcar en verde para que entendáis. Eso es lo que te comentaba, las camas que hemos dicho antes que están ahora 11.000 mismo camas. sin dar Exacto. ningún tipo de rentabilidad ni nada. Exacto, 11.000 camas que Sí. tienen un valor en libros, y en el curso explicamos el valor en libros como qué es y qué significa, de 278 millones. ¿Vale? Es el 30% de la capitalización bursátil actual. Cogiendo el valor de mercado más pesimista, más conservador, 450 millones de valor de mercado. Es el 50% de lo que vale. Un caso medio que no se cumpliría porque como estas facilities están paradas, habría que invertir en renovarlas y demás. Pero bueno, solo por tener ideas, ¿no? Sí. 670 millones, 73% del valor de capitalización bursátil. Y ya si coges el valor de reemplazo de esos activos... Casi que es el 100%. El 100%, exactamente. Entonces, aquí, y ahora, este modelo lo hice con mis alumnos, ¿vale? Y aquí lo que hicimos es intentar proyectar el primer trimestre de 2023, que ya ha pasado. Y esta es la columna de la proyección que tuvimos y esta es la real. Y como os podéis ver, pues, es que es muy fácil acertar. Es muy fácil, ¿vale? Y de hecho, lo que también enseñamos es hacer un análisis por segmento. Voy a ampliar para que lo veáis bien. Este es el análisis por segmento que se hace con todos los márgenes y esto que veis en azul es nuestras proyecciones, ¿no? Y qué es lo que va a hacer. Y esto alimenta, esto que es un análisis, esto alimenta el modelo, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, ¿vale? El modelo ya es las proyecciones. Pues, ¿qué es lo que yo espero para 2023? Por ejemplo, 2023, mi proyección de beneficio neto es de 104 millones, ligeramente por debajo de lo que dice la empresa, ¿vale? Para 2024, 107 y para 2025, 107. Es decir, no estoy teniendo en cuenta prácticamente que van a bajar nada la deuda. De hecho, 2023, pongo que intereses netos van a ser 203 millones de gasto y baja muy poquito. O sea, a partir de 2024 no digo que van a repagar deuda, ¿vale? Sí, que está siendo bastante conservador realmente. Súper conservador. Sí. Entonces, esto se traduce en flujo de caja, ¿vale? ¿Cuánto va a crear la empresa de caja después de pagar intereses y demás? O sea, lo que se llama leverage free cash flow. 150 este año, 160 al siguiente y 160 al siguiente. Es decir, la reducción de deuda que van a hacer no la estoy teniendo en cuenta en las estimaciones. Digo, bueno, pues si me equivoco en las estimaciones pero repagan deuda, ¡pum!, pues se equilibra una cosa con la otra, ¿no? Entonces, y esto hasta 2025 le aplico un múltiplo de 10 veces, lo descuento al 25% al año y me sale un precio objetivo de 10,30, ¿vale? Es decir, yo podría, y esto es una cosa que enseño en el curso de valoración, la segunda parte del curso, ¿no? O sea, ¿qué significa esto de descontar al 25%? Y lo que significa es que si yo compro por debajo de 10,30 y las estimaciones se cumplen, eso es otra cosa, se tienen que cumplir, pues haría un 25% al año, ¿vale? Yo creo que con esto ha quedado un poco clara la situación, ¿no? Yo creo que sí. Muy buena explicación por tu parte, Edgar. Y recuerdo, no es una tesis, la tesis ya pasó. Si quiera leer la tesis, que me diga y yo se la mando. Es simplemente un ejercicio de, oye, la importancia que es saber de contabilidad, saber lo que es el book value, saber, y hay otras cosas de contabilidad, por ejemplo, este año yo digo que van a hacer menos caja porque tienen un pago de 20 millones contingente que aparece en una nota, o sea, es importante saber de contabilidad para hacer esto. Y eso es mi objetivo, ¿no? Que se vea que, oye, hay que saber de contabilidad, hay que saber de análisis y a partir de ahí cualquiera puede hacer el modelo que yo les enseño a hacerlo desde cero. O sea, y este modelo es súper sencillo. Nosotros en el curso vemos un modelo de Netflix, de HP, de Nagarro. O sea, modelizamos muchas empresas con modelos mucho más complicados. Este es sencillo para que la gente lo entienda, una primera aproximación, ¿no? Lo que se tiene que hacer y ya está. Y vamos subiendo el nivel, ¿no? Pues muy interesante, Edgar. Yo creo que lo vamos a dejar entonces por aquí. Muchas gracias por haber venido al canal y por habernos hecho esta explicación de Geo. La verdad es que yo esta empresa pues la había oído mucho, ¿no? Sobre todo por el tema de Barry que hemos comentado antes, pero no la he llegado a analizar nunca en profundidad. Es que hay que ir con cuidado porque pero, sí. Sabes que cuando declaran las posiciones de los gestores ya ha pasado el trimestre. Por y supuesto. Ya, Tú te enteras pues un par de meses después. Exacto. Yo cuando invertí, Barry no había invertido todavía y después cuando se publicó que Barry había invertido, yo prácticamente después salí. Ya. Y después él publicó que ya había salido. Entonces hay que tener mucho cuidado de copiar porque es que lo ves con retraso. Y si ellos, eso es que además pueden vender y tú no te enteras, pues eso, hasta pasados unos meses. Exacto, yo vendí ya hace tiempo, ahora he vuelto a comprar, eso
lo digo, o sea, Ujú. he vuelto a comprar, no en la misma posición que antes tenía mucho más, pero Mm. le digo, el que quiera entender la tesis, con este vídeo no es suficiente. Que me escriba, yo Mm. estoy disponible en Twitter, en Telegram, Discord, en todos sitios y yo se la paso. Os dejaré pues las redes de Edgar y de los locos de Wall Street también aquí abajo. Y bueno, como os he dicho antes, os dejo también los códigos de descuento para el curso, que varían un poco en función de si se paga en un plazo, en 3 o 6 o 9. Pero bueno, yo os los voy a poner aquí abajo en la descripción para que no haya ningún tipo de problema. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, Edgar, nuevamente, pues por haber venido aquí al canal y ya sabes que No, cuando gracias a ti. quieras, pues puedes volver. Gracias a ti por tenerme. Un saludo a todos tus Bueno, espectadores. hasta luego. Hasta luego.